Bienvenidos a Charlas de Mentes, nuestro encuentro semanal para resistirnos a la nada. Hoy recibimos al periodista, escritor y humorista Ignacio Alcuri para una charla realmente diferente. Así que, si me acompañan, vamos a hablar con Ignacio Alcuri sobre quién es el verdadero heredero del Trono de Hierro. Bueno, arrancamos mal o arrancamos bien. Bueno, no, hay que arrancar con los temas candentes. Dame 2 horas y cuarto y te puedo justificar por qué Stannis Baratheon Que es nadie el lo único... vio muerto. Nadie lo vio muerto, nadie vio el cadáver. Por lo tanto, esto en televisión va a volver a aparecer. Quizás en una secuela, quizás dentro de 10 años en una serie, pero es el legítimo y verdadero heredero. Tuvo que hacer algunas cosillas en el medio, un poco reñidas con la moral y con la Pero son cosas paternidad. que el poder lo exige, ¿no? ¿Quién no mató a su hija en algún momento? ¿Quién no le prendió fuego simplemente para tener una ventaja en una batalla? La historia de las guerras y de la humanidad deben tener innumerables ejemplos. Innumerables ejemplos, sí. No se me ocurre ninguno en este momento. No, a mí pero... tampoco. No me preguntes porque lo mío termina ahí. Hablando un poco más en serio, acabas de escribir un libro respecto de tus reseñas de Game of Thrones. Los que veíamos Game of Thrones en tiempo real, esperábamos después del capítulo tu reseña a los lunes de mañana. Bueno, sí, en realidad las reseñas que se escribían los domingos de madrugada, terminaba la serie y yo me iba con mis anotaciones, que muchas veces estaban escritas a oscuras, así que no entendía nada, a casi que a delirar por el insomnio y a hacer unos photoshops horribles. Y era la diversión, mi divertimento era los lunes de mañana lanzar esas reseñas ahí al aire del internet. Y bueno, lo que se me ocurrió este año, porque tenía ganas como de hacer alguna cosa distinta a los trabajos, algo porque sí, por las ganas, fue juntar todas esas reseñas, juntar unas que había hecho para un proyecto literario que al final nunca salió, escribir las que me faltaban, juntarle unos guiones de una radioserie que había escrito hace como 6 años, con todo eso... ¿La de los dragones Pincher? La de la Casa Míseros, que eran unos pobrecitos que no tenían plata. Claro, porque los dragones eran enanos. Había un dragón, sí, había un dragoncito enano y siempre tenían problemas para llegar a fin de mes. Entonces con todo eso lo que quise hacer era, como trabajé muchísimos años en diseño editorial, armarlo como si fuera un libro pro y subir el PDF para el que lo quiera leer por ahí. Yo confieso que lo bajé, está disponible al ser. Anda por ahí. Y realmente sí. Fue revivir un poco. Dicen que recordar es volver a pasar por el corazón, por definición etimológica. Es verdad. Y fue como revivir esa serie que marcó realmente a los que amamos las series. Yo no sé si se volverá a dar esperar el domingo para ver el capítulo hoy en día que uno vea demanda, ¿no? Sí, el tema de la televisión evento está desapareciendo porque son cada vez más opciones, porque incluso, no sé, hasta la televisión abierta después te ofrece sus propios programas en sus webs. Y HBO con ese sistema, aparte del estreno semanal, que bueno, Disney lo está manteniendo un poco en Disney Plus, pero que Netflix nos acostumbró también a que caen 10 episodios seguidos, entonces es como que capaz que se habla durante un fin de semana de una serie. En cambio, el estreno semanal lo que hace es que durante un mes y medio o 2, o un poquito más incluso, haya como un tema de conversación. Y está muy bueno y creo que tiene una energía distinta cuando sentís que hay mucha gente al mismo tiempo comulgando con... Es algo convivial, no es teatral, pero casi. Sí, sí. A mí me pasó de las últimas veces en alguna de las conferencias estas que se hacían antes de la pandemia de Star Wars, donde lanzaban, estrenaban sus trailers, que de repente era el estreno mundial en ese momento y en vivo, y sentías que había miles de personas viendo al mismo tiempo eso y emocionándose al mismo tiempo, y un poco te afectaba. Hay una cosa un poco mágica detrás, pese a que no me termina de convencer, pero quizás que lo hay. Sí, también, digamos, la comunicación cambia, pero yo pensaba una serie que tenía todo como para tener la repercusión esta que tuvo Game of Thrones, no sé si la viste, The Witcher. La vi. Que tenía incluso un Henry Cavill sí. descollante. Pero bueno, uno lo vería como decías tú, estaban todos los capítulos en Netflix y uno los miraba maratoneando casi. Era trending topic durante 2 o 3 días, pero bueno, Netflix apunta a eso porque la semana siguiente viene otra serie. Entonces apunta también a la explosión y al que te baje, que tengas ganas de ver 10 series por semana para que no te borres, porque la clave, ¿cuál es? Que no te borres. Claro. Pero se pierde eso, se pierde el evento y es simpático porque hay una energía distinta. Sí, sin duda. Y decime una cosa, antes de sacar este libro sobre Game of Thrones, habías publicado tu primera novela. Sí, un hermoso, 3 días antes de que se cerrara todo el país, en marzo de con una 2020, gran sentido comercial. Así. Bueno, que sentido comercial nadie que escriba lo tiene.
estaríamos haciendo otra cosa. Pero sí, por lo menos de que hiciera, que se comentara un poco, que pudiéramos hacer un lanzamiento. Voy a tirar el nombre de Paulo Coelho en todo caso. Bueno, sí, uno de mis archienemigos. Pero bueno, la novela esta, La crisis de los 38, salió exactamente a mediados de marzo de 2020, cuando cerraron, cuando las librerías solamente te mandaban por cadete. Yo igual estoy muy contento, porque de hecho yo estoy seguro que la diferencia económica no la iba a hacer, no iba a cambiar el auto, sobre todo porque no tengo. Pero entonces pasó desapercibida, la editorial capaz que maldijo un poco más que yo incluso, pero estoy muy contento con haberlo escrito, que para mí es lo más importante. Sí, tú tenías una gran cantidad de libros de cuentos, entre ellos uno que siempre me causó mucha gracia el título, Uranio Enriquecido. Sí, señor. Pero sobredosis pop. Sí, son 8 ya, y de hecho tengo 2 terminados que saldrán en algún momento. Te quería preguntar sobre tu proceso de escritura, porque Sí. es muy sui generis. Vos vas escribiendo por el mundo, ¿no? Bueno, últimamente solo por Montevideo, pero he descubierto que los momentos en los cuales me concentro más o me distraigo menos, es un poco de lo mismo, es mientras voy caminando por la calle. Entonces, sobre todo en recorridos que son siempre los mismos, ¿no? De casa hacia un trabajo, hacia otro, hacia la radio cuando está en otro local. Entonces, que ya tengo memorizados los pozos, los escalones. ¿Dónde está Urbana en este momento? En este momento en el Hotel Dazzler, ahí en 21 de Luis de la Torre. Entonces tengo 35 minutos, calculado, para escribir o, si no tengo nada para escribir, para leer. Entonces Ahí voy era mi avanzando con liceo. los libros. ¿En el Dazzler? En qué piso? diagonal, ¿En qué habitación? En diagonal, no. Cuando yo al liceo. Que ahora es la universidad de la... Sí, de algo. exactamente, la UD, exacto. Sí, señor, todos en el mismo lugar. Era una estación de servicio cuando yo iba al liceo. Pero bueno, cuando la radio vuelva a estar más cerca de casa, voy a leer menos y voy a escribir menos porque van a ser 10 Entonces tú vas minutos. con tu lapicito y tu libretita. Una lapicera de tinta líquida y un bloc. O si no, el libro de turno. Y la gran pregunta que te quise hacer, ¿cómo haces con las columnas? Pensé que hacías las columnas de radio, ¿no? Como No, ahora no, con las columnas el literales. alumbrado público. Sí. No, por eso la clave es ir como memorizando dónde están. Lo peor no son las columnas, sino los pequeños escaloncitos de vereda, que son imperceptibles, salvo que estés mirando o que los junes, y como que te hace como ese momento en que el pie no sabes dónde Sí. está el piso, y trastabillás. Pero no he tenido grandes problemas. Alcanza con que tenga uno, obviamente, ¿no? Cruzando Claro, la calle. sí. Pero con eso será suficiente. Sí, bueno. Pero de todas maneras, digamos, tú siempre has tenido una actividad periodística y una actividad mucho más, menos comercial, digamos, Sí. en las redes. Tu viejo blog, El hijo de Chuck Con Norris. Chuck Norris, sí. Casi todo lo que hago es muy poco comercial. Eso podemos admitirlo, pero bueno. Incluso el stand-up también, cuando hiciste... Bueno, eso fue las pocas cosas comerciales que hice y de hecho creo que todavía me sobran unos pesos. Imagínate. No me hagas llorar, fue lo único que hice plata en toda mi vida. No, has hecho No, bueno, no me quejo. Digo, llego a fin de mes, tengo un buen pasar. Pero fue el único momento como que sobraban unos mangos y todo. Claro, pero fue una... Pero con los libros, de nuevo, no se hace no está la felicidad económica. No, claro, pero tú perteneciste a la camarilla que introdujo el stand-up en Uruguay. Sí, por lo menos la que voy a decir, porque había algunas cosas antes en el under, la que mostró que se podía hacer dinero y justamente ahí se abrieron las puertas y entró un montón de gente y algunos todavía están. Sí, Café con Ser se hizo siempre, pero Sí. con el título de stand-up, con el formato americano. De hecho, capaz que se hacía un poco de stand-up, pero todavía no se animaba a usar capaz la expresión. No quiero decir que fuimos los primeros, pero sí fuimos los primeros en hacer un show en una sala de teatro grande como el Under Movie, después la sala de teatro Yo soy Movie crítico de Center. teatro y no me equivoco. Si yo digo que fue No, por supuesto, no. Te doy la derecha y seguramente sea así, pero No viste, te capaz que falta. ahí hubo uno y se enoja, ¿viste? Claro. Y nos empieza a mandar mensajes en YouTube. Mejor, porque eso es un clickbait. Tenés razón. Pero no, fuimos los primeros en hacer como un gran espectáculo y que yo me divertía muchísimo porque era con gente muy linda, muy querida. Rafa Cotelo, Gonzalo Camarota. y Pablo Aguirrezábal, Bueno. que por momentos teníamos 4 funciones, 2 los viernes y 2 los sábados, o sea que pasábamos el fin de semana casi juntos. Y por suerte eran momentos muy, muy entretenidos los que eran fuera del escenario. Claro, pero digamos, ya estamos hablando, esto era a principios de los 2000, ¿no? Sí, 2006, 7, Sí, sí. 5, 4, por ahí. O no, Sí. pero... como si nunca hago currículum, entonces no tengo muy ordenados todas mis actividades. Claro. Salvo los libros más o menos siempre me acuerdo de los años. Sí, pero porque es una escritura más sistemática. Y porque al principio salía medio que cada 2 años, porque me acuerdo del orden, y porque son como esa... No es que sean mis hijos, pero es de todas las cosas que hago, las que han tenido como esos periodos de gestación. Esos vendrían a ser los gatos. Sí,
vendríamos a decir, estoy compartiendo, es como un co-living con los gatos. Porque no se comportan como hijos, se comportan como personas que están ahí, que te miran, que quieren que le dé de comer, que no te pagan. Es polémico, sería mejor un contrato así con dinero por todo lo que hacemos por ellos. ¿Y podrías pagarle el suficiente? Tendría que conseguir algún trabajito más. Claro, en este momento tú estuviste muchos años en Montevideo Portal y ahora Sí. estás a full en la diaria. Sí, estuve 14 años en Montevideo Portal y en la diaria, en realidad en la sección de humor, habíamos arrancado con Leo Lagos hace, no sé, 10 años o más. O sea que ya estaba muy vinculado a la diaria. Desde que empezó la revista Lento, que ya tiene más de 100 ediciones, ya estaba escribiendo cuentos ahí. O sea, en ese mundillo ya estaba y tuve la oportunidad en noviembre del año pasado de incorporarme fijo a la sección de cultura, donde estoy aprendiendo un montón, estoy creciendo muchísimo, también estoy laburando más, pero bueno, era la oportunidad como de hacer un cambio también para dar una bocanada de aire fresco. ¿También sentías la necesidad de cambiar de aire? No sé si la necesidad, porque no lo veía, por lo general mi vida nunca tiene un plan, nunca sé qué va a pasar dentro de 6 meses, pero cuando apareció esa oportunidad me di cuenta que no la podía dejar pasar, así que rápidamente hablé con la gente, me despedí de la mejor forma, hice la valijita y me fui con otra gente que también conozco y también es muy linda. Claro, sí, porque tenés a todos tus viejos amigos de los informantes. Hay muchos informantes ahí, o parientes incluso. Ahora estoy trabajando en cultura con Soledad Platero y con Gabriel Lagos, que Gabriel también es el editor de la revista Lento, o sea, y del segmento Fin de Semana en el que también estoy. Y también estoy en Gigantes con un tal Martín Otegi que vino por acá y empezó a tirar nombres. Sí, sí, me nombró ahí. Te mandó saludos. Pasada. Sí, me mandó saludos. Me mandó al frente. Me dijo que iba a estar acá y estoy acá. Quiero que lo sepa. Y ahora más vale que venga Leo Lagos, si no se complica. Estaba hablando con Gabriel. Bueno. Primero, pero Que vengan de a uno, pero que vengan todos los lagos que pasen por aquí. Falta Bob Lake y ya tienen los supersónicos también en la diaria. Yo creo que en cualquier momento lo tenemos que traer porque estuvo. Cuando hicimos el suplemento de los informantes, que era un suplemento mensual que se leía con la diaria hace muchísimos años, hacía las ilustraciones. Así que ya el nepotismo es vergonzoso. Claro, sí, evidentemente ha habido una ocupación. Pero bueno, por suerte son amigos, pero por suerte son gente muy talentosa también. Porque trabajar con amigos y que no tiren para el mismo lado, que no te enseñen cosas, capaz que no está tan bueno. Bueno, son representantes de un estilo de humor que de repente es más parecido a Buenos Aires que a lo que tenemos acá en Uruguay. A mí me hace acordar más a una revista Barcelona que a ningún referente uruguayo. Bueno, nosotros, claro, hicimos y seguimos haciendo humor de noticias. Marcos Morón lo sigue haciendo en la diaria. Fue parte El Faro del Fin del los Mundo. informantes, claro, pero el Faro del Fin del Mundo sigue siendo uno de los mejores lugares de humor de noticias, porque viste que hay otras cosas en Facebook, en Twitter, pero para mí el Faro del Final del Mundo es lo más grande que hay. Y nosotros que hicimos... Uruguay Histórico Channel es un programa de este Por supuesto, de este está en canal. segundo lugar, en un cómodo y muy ocurrente segundo lugar. Pero no se metan con Marcos porque me pongo el cuchillo entre los dientes. Pero está buenísimo ese tipo de humor y nosotros lo hicimos en televisión también. Y de repente es una escuela muy variada, pero sobre todo hay que Tengo un nombrar par de preguntas para hacerle a Leo Lagos sobre ese programa. Anotalas porque va a estar acá. The Onion para mí es el referente número 1. Claro, The Onion. Pero la Barcelona Que a también. mi gusto se ha vuelto un poco políticamente correcto para ser gracioso. Capaz que el porcentaje de incorrección ha bajado un poco, pero cada tanto tiran algunos chistes que a mí me da hasta cortedad de retuitearlos. Así que imagínate que cada tanto mandan una buena puñalada. ¿Estás civilizado respecto de eso? Es un tema complejo que es muy interesante de discutir. Me interesa mucho la discutir con corrección. alguien que sabe de humor, hablar de los límites del humor. Mira, hace un ratito estaba haciendo una columna en la radio y recordaba las palabras de Terry Pratchett. Le podemos mandar un saludo a Camarota, que también estuvo acá, y María Noel también estuvo acá. Por supuesto, y por lo menos a Gonzalo lo vi, a María Noel la voy a buscar. Terry Pratchett decía que el humor tiene que pegar para arriba, tiene que pegarle a los que son más poderosos, a los que están en un lugar más arriba, que cuando pegás para abajo es bullying. Creo que no se puede hacer. Dolina dice lo mismo. Pero que hay que estar mucho más atento, hay que hilar mucho más fino. Entonces creo que lo que todavía no estamos preparados, o mucha gente no está preparada, es a dedicarle más tiempo al humor, más pienso al humor. El mismo chiste que puede ofender a la misma persona se puede escribir de 100 maneras distintas. Incluso, pero puede ser más efectivo y pensar 1000 maneras y de esas 1000 elegir la mejor y elegir la que, por ejemplo, si habla de cierto sector que está resignado, que está más abajo, que quede 100% claro que no le estás pegando a ese sector, sino que estás usando esa situación para denunciar al sector que lo oprime. Pero eso exige laburo.
Un laburo que muchas veces no se paga, o sea, y que en algunos casos es completamente voluntario y ad honorem. Entonces, decirle a una persona, bueno, ese chiste va a tener que pensarlo un poquito más, pero si a mí nadie me paga, lo largo así. Y bueno, yo creo que la exigencia ha subido. Y eso en principio no me parece algo malo. No, yo no digo que sea malo. Digo, a mí no me gusta la censura, punto. O sea, cualquier cosa que es cancelar, censurar, es algo que lo detesto. Pero sí, concuerdo contigo. Y además hay otra cosa. Ha cambiado lo que nos causa gracia. Entonces, hoy por ejemplo, si una persona hace un comentario sexista con la intención de hacer un comentario sexista, es un desubicado, no se ríe nadie. Pero si hace un comentario sexista para burlarse de sí mientras lo hace, lo que causa gracia ya no es el comentario, sino la actitud del que se está burlando de sí mismo. Por supuesto, y cada vez es más importante el contexto, y por supuesto que hay gente que se olvida del contexto, pero porque vivimos en una sociedad Darwin de Bocati dice que abolimos el contexto. Bueno, él lo también, quiero decir, pero hay que estar, si exigimos trabajo al que genera el humor, tenemos que exigirnos un poco también como consumidores de ese humor, y más allá de la cancelación, creo que lo que existe es el control remoto de las redes. Es bueno, esta cuenta no me interesa, la silencio, la dejo de seguir, la silencio, o incluso la bloqueo, la otra persona ni se va a enterar. El tema es que muchas veces es algo que no es para nosotros, y sí, eso es lo que tenemos que aprender, que nos sentimos como que, no, pero esto a mí no me gusta. ¿Por qué me está llegando si a mí no me gusta? Bueno, me está llegando porque abrí una red social y me llegan cosas que otros comparten. Que era lo que pasaba antes con la televisión abierta, sobre todo. La televisión abierta, ¿por qué llamaba a tanta gente a quejarse? Porque el televisor estaba prendido y era como, ¿cómo están haciendo esto en mi casa donde el televisor siempre está prendido y entran cosas? En cambio, no sé, con la televisión a demanda, con los canales en streaming, YouTube, lo que sea, la gente se queja menos porque lo tiene que ir a buscar. Entonces yo veo lo que quiero. Antes era como que la televisión abierta me obligaba a verla. Y en las redes sociales todavía nos cuesta un poco pensar que estamos obligados a leer cosas y en realidad tenemos todas las herramientas para dejar de leerlas. También estamos poco acostumbrados a incorporar el discurso del otro. Tendemos a demonizar el discurso del otro y por lo tanto a cancelarlo en algunos casos. También porque exige más tiempo y más trabajo. Y a veces estamos con 1000 cosas y a veces también internet es como nuestro esparcimiento y no tenemos tiempo de ponernos a pensar, pero claro, tenemos que ser responsables de nuestras ganas de no pensar, que no sean generadoras de nuevos problemas. Igual la cultura de la cancelación, por un lado tenés la cultura de las consecuencias, que muchísima gente ahora está sufriendo, entre comillas, las consecuencias de sus actos, pero después tenés gente como, por ejemplo, no sé, Louis C.K., sigue haciendo su espectáculo y hace 2 días lo hizo con un gran cartel de fondo que decía perdón, que por todo el mundo fue interpretado por algo irónico. Bueno, pero Dave Chappelle hoy en día es Superman. Sí, por supuesto, pero lo que quiero decir es, hay gente que ha tenido que enfrentarse a las consecuencias de sus actos, en muchos casos desmedidos, y después hay cancelaciones que son solamente virtuales, que son durante 2 semanas no pasa por su cuenta de Twitter y después vuelve. Entonces, bueno, pero Ellen DeGeneres, por ejemplo, la pasó mal. Sí, pero quiero decir, en algunos casos hay consecuencias, pero ella sigue teniendo su estilo de vida exactamente igual y capaz que tuvo que cortar un par de años antes su programa. O sea, no digo que esté bien, pero digo, tráigame consecuencias reales como las que sufrimos en otros aspectos de la vida y ahí podemos empezar a hablar. Claro. Que te dé vergüenza tuitear durante 10 días, a mí no me parece una consecuencia tan grave. Estamos en el final del primer bloque. ¿Me esperás un segundito? Bueno, sí, me quedo por aquí. Dale. Continuamos resistiéndonos a la nada con Ignacio Alcuri en un momento. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso.
Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue, ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visitanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Los jubilados y pensionistas, en el directorio del Banco de Previsión Social, cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas. Seguimos resistiéndonos a la nada con Ignacio Alcuri. Hola. Ignacio, vamos a hablar de tu bigamia, ¿qué te parece? Bueno, espero que mi esposa no esté escuchando en este momento. Ni esté no me digas que tu esposa, la señora Pupi Herrera, no conoce a Gustavo Sala. Bueno, en realidad ese es un matrimonio que se mantiene ahora en lo simbólico, pero hemos dejado de ser pareja estable, marido y marido. Gustavo Sala es un gran dibujante argentino, humorista, músico, al cual tuve la suerte, yo era fan de él, después tuve la suerte de conocerlo, le encargué la tapa de un libro, después empezamos a trabajar juntos y hace muchísimos años que estamos haciendo cosas, lo cual para mí es algo sumamente disfrutable, porque de verdad es una persona muy talentosa, que lamentablemente no lo puedo ver en persona hace un año y pico, pero que aprendo un montón de él y tengo la suerte también de estar como en su círculo de confianza y también de hablar de temas de humor y por qué algunos chistes funcionan, algunas cosas no. Y bueno, es un genio, básicamente. Sí, pero tienen un podcast, ¿no? Sí, juntos. Tenemos un podcast juntos que se llama Sonido Bragueta, que hacemos hace unos cuantos años, creo que más de 5 años, en lo cual, como no tenemos, no digo plata para producción, no tenemos ganas de producir, prendemos un grabador, empezamos a conversar, ya sea juntos geográficamente o por WhatsApp, por llamada de WhatsApp, y durante una hora y media conversamos, divagamos, recomendamos, uno le recomienda series al otro, Gustavo me recomienda cosas que yo nunca voy a ver, yo le recomiendo cosas a él que él sí ve, hablamos navegamos por internet, nos sacamos dudas. ¿Vos lo introdujiste a Fernando Cabrera? No, él es muy fan del Uruguay en general. Y yo creo que pocas cosas uruguayas le he dado a conocer a él. Él ya conocía, no sé, de Tiranos Temblad, Maslía, por supuesto, y Jaime Ross, ni que hablar. Entonces yo cada tanto le tiro alguna cosita y él le responde de la mejor manera. Y yo nunca le respondo a sus sugerencias porque tengo muchas cosas pendientes para ver. Claro, sí, porque aparte pero claro, porque tú tenés las columnas radiales, ese trabajo en la diaria. Y colaboración en la diaria y en la radio, en Justicia Infinita, en Urbana, comento series de televisión, entonces siempre los martes, los jueves hago un espacio de humor muy extraño, que es casi que indefinible, y que recién me entero pocas horas antes de qué es lo que voy a hablar.
pero me divierto muchísimo con Gonzalo y con Nole, pasamos muy bien, aunque ellos obviamente me sufren. Entonces siempre estoy mirando cosas de televisión para alguno de estos empleos. Claro, y es llamativo. Yo, digamos, me acerqué a Gustavo Sala a través de tus recomendaciones o a través de posteos tuyos. O sea, yo sabía que existía, pero no lo había frecuentado mucho. Y recuerdo que hace unos años tuvo un dibujo muy polémico, sí, que le generó unos ciertos problemas. Era sí, una parodia de David Guetta. Claro, era David Guetta, el DJ de los campos de concentración, que tuvo amenazas de muerte virtuales, pero tuvo problemas y tuvo amenaza de demanda judicial en Argentina. Y bueno, creo que más allá de que el problema ahí, el contexto en ese caso de Sala era ver todas sus tiras y ver cómo, en el caso del humor de él, que va mucho más allá que el humor mío, por ejemplo, pero lo respeto y en muchísimos casos me parece... Es mucho más poderosamente escatológico. No, es escatológico y en muchos casos es maravilloso y le envidio esa capacidad que tiene de ir más lejos. Si vos veías todas sus tiras, entendías de lo que se reía, que era en ese momento era de todo. Entonces, claro, sacabas una tira de contexto y daba la impresión de que fuera un dibujante antisemita. Con lo cual, obviamente, yo lo conozco y puedo atestiguar que no es. Entonces, bueno, obviamente tuvo que salir a dar explicaciones y a entender cómo funcionan algunos temas de contexto, aprender algunas cosas no de la mejor manera, pero aprenderlas también de cómo se maneja este mundo hiperconectado, donde se viraliza algo que para gente que estaba fuera del código, básicamente. Claro. Esto te va a sorprender, pero yo soy judío, no sé si lo sospechabas. Pensé que te habías alargado el apellido, como mucha gente se lo corta. No, vos sabés que en el liceo me ponían Borkestian, entonces me convertía en armenio rápidamente. Sí, rápidamente. Pero no, yo desde ese lugar que aclaro, porque yo hoy defendería a muerte el derecho de hacer el chiste, aun cuando fuera un contexto antisemita, porque yo considero que hoy lo que está en peligro es la libertad de expresión, que no es la libertad de insultar ni la libertad de ofender. Yo creo que la clave es acordarnos de la expresión, discurso que incita al odio, que puede estar dentro del humor o no. O sea, el discurso que incita al odio para mí es un límite que tenemos que proteger a los potenciales odiados. Entonces, si damos Internet es libre, ¿no? Pero si damos y amplificamos ciertas herramientas a personas cuyo objetivo es la eliminación o la opresión de algunos sectores, ahí está el peligro. El humor que utiliza, el humor judío, que obviamente es maravilloso, que en Estados Unidos hay miles de ejemplos, es una cosa. Nosotros ya están lejos, Norman Ehrlich en Buenos Aires. Aires. También, sí, Argentina también hay, en Uruguay no tanto. Moldaski. Que está como súper de moda. Entonces, hay que obviamente, yo creo que hay límites, obviamente, que podemos discutir de dónde están y cada uno los va a poner en un lugar distinto. Pero yo creo que cada uno los tiene, yo los tengo también, y mis límites están en el exceso de bullying y en la opresión y en la incitación del odio, que para mí, obviamente, ese chiste de Gustavo no lo hacía. No, pero incluso dentro de ese contexto, yo creo que hoy en día preservar la libertad artística en este contexto, pensando en Afganistán y otras cosas, es un valor en sí mismo. Pero estoy de acuerdo, digamos, la persona es un sagrado inviolable y la dignidad humana es el límite que no hay que cruzar. O sea, ojo, estoy aprendiendo todos los días y leyendo, entre comillas, o por lo menos empapándome de muchos discursos distintos para tratar de tener, no la respuesta, pero para tratar de aportar más en las conversaciones e incluso tratar de tener la capacidad de aprender más en las conversaciones, porque creo que eso es importante. Para eso también hay que prepararse, hay que producirse, para estar claro, más atento y más dispuesto, pero también más preparado eso, a conversar con alguien y que te queden cosas. Sí, pero sobre todo, porque también además conversar con alguien quiere decir conversar con alguien y no monologar a dudo. Ah, por supuesto, no, eso siempre. Yo cuando entro en una discusión, y lo digo y muchas veces por eso me he retirado de discusiones, es cuando entiendo que de los dos lados está la voluntad no de dar el brazo a torcer, pero sí de por lo menos la mínima posibilidad de cambiar de opinión, o aunque sea un grado, ¿no? O un encuentro. Sí, o un encuentro, por supuesto, pero si yo entro solamente para dar un discurso, entro con un megáfono, o sea, mandame el MP3, mandame un audio de WhatsApp, yo lo escucho y después, y lo voy a escuchar a 2X, ¿no? Obviamente. Dijiste no megáfono y pensé en Gustavo Salle, no sé por qué. De Gustavo Sala a Gustavo Salle y todo es como una locura completamente distinta. Bueno, el humor voluntario y el involuntario. Exactamente. Después vemos cuál es cuál. Exacto. Como humorista me quedo con... Yo me quedo con Sala, pero he dormido en la misma cama con él, así que también estoy predispuesto.
La señora Pupi lo sabe. Sí, lo sabe. Y creo que fue como... Yo ya la conocía incluso. Está bien. Te quiero cambiar un poquito de tema porque hay otro de tus trabajos que a mí me resulta muy interesante y que quizás convenga hacer un recuerdo de alguien ahora. ¿Qué es un geek? Bueno, un geek es lo que casi todos conocemos como nerd. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Para aclarar lo que es un geek, primero está bueno decir básicamente lo que es un nerd. El nerd es como el cerebrito, el tipo que tiene las lapiceras en el bolsillo de la camisa, para hablar del estereotipo Sheldon. que sabemos. Es el Sheldon, son los tipos que estudian ingeniería, son los que son buenos para las matemáticas y que por lo general después les termina yendo muy bien académicamente y laboralmente. Eso no es un estereotipo. Mi hermano es ingeniero y yo cada tanto lo sacaba del sol para que nos juntara hongos. Perfecto. Bueno, ahí tenés. El geek es distinto. El geek a veces tampoco ve la luz del sol, pero por lo general porque se fanatiza con cosas, con historietas, con series de televisión, con figuras de acción. Capaz que académicamente no le va tan bien, económicamente casi nunca le va tan bien porque la plata que junta se la gasta en Funkos o en libros o en historietas o en lo que sea. Pero es más como por el lado ese, como del fanático. Yo voy a decir que para mí el geek es el fanático sano, ¿no? Para mí Ese consumidor no problemático. Claro, el consumidor problemático para mí deja de ser geek y ya es otra cosa. Así limpiamos un poco la definición. Y bueno, yo me considero un geek, toda la vida lo fui, empecé a leer historietas, no sé, con 3 años aprendí a leer, leyendo historietas, Mortadelo y Filemón. ¿Sos directivo del club soy vicepresidente del Club Mortadelo y Filemón Uruguay. Le mando un saludo al señor presidente Roberto Lagos. Bob Blake. Exacto, bueno, es su otra personalidad un poco más seria, más política. Entonces me considero, juntaba álbumes de figuritas, figuras de acción, todas esas cosas que después de grande, cuando tenés plata, las seguís comprando. Y bueno, y ahora el programa está cumpliendo un año, Olor a Geek, que es un programa que sale por Urbana los sábados y que obviamente son 2 programas distintos cuando empezó que ahora actualmente. Porque tuvieron la desafortunada tragedia de perder a Bruno, Sí, ¿verdad? éramos Bruno Conti y yo, que habíamos hecho una pareja muy linda, que teníamos una química divina al aire y que este virus que de verdad existe, que de verdad ha tenido consecuencias nefastas, se llevó a una persona de 30 y pocos años. 30 y pocos años, muy joven. Muy joven. Entonces... en ese momento quedé con el operador Fede, que es un sol, quedé al frente del programa, entonces llamo a gente amiga, que ya cuando aquel estuvo internado se ofrecía para colaborar, vení, vamos, para que fuera más llevadero el programa, y después, por lo menos por este año, viste que te dije que nunca sé qué va a pasar dentro de 6 meses, pero la idea por lo menos por este año es llegar hasta fin de año con el programa al aire, con todo el trabajo que se suma a todos mis demás trabajos y me tienen completamente loco, espero que loco lindo, y bueno, y seguir, porque hablé con su gente, porque además él se escucha en las promos, ¿viste? Cuando volvemos de la tanda. Yo iba a seguir la resolución que ellos quisieran, y lo que dijeron era, y con razón por supuesto, que era el programa que él siempre había soñado, con lo cual era mucho más doloroso seguir, pero que había que mantener ese espacio geek. Claro, porque justamente Bruno en la radio. estaba en Cazadores de Peluches, que es como empieza en la radio urbana. Sí, y había hecho programas de humor por internet, Finol y Finol, y había hecho un montón de cosas en el 10, y esto era también su gran pasión, justamente era geek de los geeks, igual que yo. Entonces es un programa lindo, pero es completamente distinto, y yo no me canso de aclarar que es irreemplazable. No pero es como que, lo soñaste. No, claramente no, pero lo estoy llevando, obviamente, muchas veces se acerca más a los gustos míos, entonces hablo más de historietas, pero bueno, hay que remar. Y menos de Marvel. Y un poco menos de Marvel. Eso son sobre todo los jueves, los sábados soy más equitativo. Pero digo, para mantener ese programa y en el lugar que tengo en la cabeza en este momento, tengo que estar en zonas un poco más confortables. Entonces de repente le cuento a Fede, que es el operador, que lo vamos haciendo geek de a poco, pero que es más como una persona normal. Le voy contando, por ejemplo, que ahora los creadores de cómics están yendo para una empresa de newsletters que les paga por sacar sus cómics ahí, se está llevando un montón de gente. Entonces le explico quiénes son, qué series hicieron, conversamos un rato y después cae algún columnista a conversar conmigo el resto del programa. Pero es otro programa. Claro. Sí, fue, digamos, dentro de todo lo que sobrevivimos en este último año y medio, fue una de las noticias más choqueantes, porque un muchacho de 35 años, insisto, para los que piensan que no hay pandemia, que es un chiste. Yo trato de no enojarme con esa gente, porque entiendo que algunas de esas personas están ejerciendo el pensamiento crítico, otras simplemente quieren ser más únicos,
¿viste? Y ser más distintos que los demás y tener un pensamiento hay algunos diferente. que están lucrando con eso. Otros que están lucrando, pero con las personas que critican y que está todo bien, pero creo que ya argumentos hay lo suficientes como para, por ejemplo, nomás, anotarse para una primera, segunda o tercera vacuna. dosis, sí. No es un mal consejo realmente insistir en el tema de la vacunación. La cepa Delta se está depredando como si fuera la soria gris con los no vacunados. Con los no vacunados, además es y con los niños, que las primeras cepas no atacaban niños. Así que realmente es un buen consejo. Ignacio, se nos fue el programa. Voy a tener que invitarte a otro porque nos quedaron montones de cosas para charlar. No te digo que ya arrancar el otro porque tengo que hacer cosas en casa para algunos de estos empleos. Ni siquiera empezamos a hablar por qué Vaz es el peor linterna verde de todos, pero eso quedó para el próximo programa. Te metiste con un libanés, ahí te metiste con un paisano mío. Exacto. Yo sé que anda armado, anda con un chumo, es polémico. Pero bueno, tenemos muchas más cosas para conversar. Muchísimas. Nos hemos resistido a nada con Ignacio Alcuri. No se vayan, enseguida volvemos. Es una responsabilidad compartida el manejo de los residuos. Una nueva experiencia colectiva. Es inclusión y planificación social. Una nueva forma de participación y convivencia. Es un plan ambiental para transformar y valorizar nuestra ciudad. Por ejemplo, suponete que yo voy a pedir un aumento a mi jefe, ¿no? Y él me dice, de ninguna manera, yo no te puedo dar ningún aumento y de acá a 6 meses, olvídate. Y yo me tiro al piso, empiezo a romper todo. Te echan. Eso es una rabieta, exactamente. Te echan. Entonces, como al niño no le va a servir para el futuro, tratemos de que cuando sea niño aprenda a controlar eso. Cuando estés afuera disfrutando lo que más te gusta hacer, recordá guardar tus residuos. Cuidar el ambiente también depende de vos. Montevideo Más Verde. Intendencia de Montevideo. Proba una gran hamburguesa, como vos la querés. Signature Collection by McDonald's presenta la nueva American Barbecue. Ahora también con 3 carnes. Sabor premium, sin tanta pose. Existir Sociedad Anónima es el único importador oficial de repuestos Jack. Trabaja tranquilo con repuestos originales y visítanos en nuestra nueva planta de la Ruta 1, kilómetro 28500. Los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social cumplimos 30 años de unidad en la diversidad. El próximo 28 de noviembre, elecciones de los directores sociales. ONAJPU, Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas.
que no entran en 280 caracteres. Hoy estuvimos hablando, entre otras cosas, del humor. Y el humor es uno de los temas más interesantes de reflexionar en esta cultura de las redes sociales en nuestro siglo XXI tan exaltado. Porque las redes sociales nos tienen un poco con la sensibilidad a flor de piel, exagerada dirán algunos, yo creo que sí, pero también polarizados, ¿sí? En colectivos, divididos atomizadamente en grupúsculos por identidades, los hinchas de tal, los hinchas de cual, partidarios de esta ideología, de la otra, este grupo étnico, este grupo religioso, esta identidad de género. Y todos estos grupos lo primero que logran es, cuando tienen una identificación, es maximizar esta hipersensibilidad y empezar a ofenderse. Hablo de una reacción exagerada de ofensa que llega a los límites absurdos de lo que le pasó al futbolista Edinson Cavani. Recordemos, en la Liga de Fútbol de Inglaterra, por felicitar a un amigo diciéndole negrito, el futbolista Edinson Cavani fue reprendido, fue tratado de racista y fue penalizado. No voy a preocuparme porque a un futbolista multimillonario le caiga una sanción de este tipo. Realmente creo que, por ejemplo, en Afganistán están pasando cosas peores. Pero tengamos en cuenta de que absurdo que es esta abolición del contexto que no permite entender que esa frase fue dicha en español y por una persona uruguaya dentro de la cultura uruguaya y no en inglés dentro de la cultura inglesa por una persona británica. ¿Esto qué quiere decir? La expresión negrito es claramente cariñosa en Uruguay, no es una expresión insultante, y en todo caso lo racista sería pensar que decirle negro a alguien es un insulto y no utilizar la palabra, y por negro puedo decir judío, puedo decir homosexual, puedo decir facho, puedo decir bolche, cualquier palabra que identifique una minoría o una categoría, cualquiera sea esta. El tema es, hay palabras que definitivamente tienen una intención de insultar. Si pensamos en las que yo utilicé recién, facho y bolche, cuando una persona de izquierda utiliza la palabra facho, lo hace con una intención insultante o por lo menos despectiva. Lo mismo cuando una persona de derecha utiliza la palabra bolche. Esto es porque la polarización en política no es de ahora. En otra oportunidad hemos reflexionado respecto de si esta polarización derecha-izquierda tiene algún sentido hoy en día o si la política y la sociedad actual admite una polarización unidimensional. En todo caso volveremos en otra oportunidad. Pero lo que sí es cierto es que otras de estas categorizaciones, por ejemplo, las que tienen que ver con la identidad de género, las que tienen que ver con las religiones, se tratan a veces distintamente. Por ejemplo, está muy generalizado en el idioma inglés la expresión, por ejemplo, fat shaming, o sea, avergonzar a alguien porque es gordo, o slut shaming, avergonzar a alguien por sus conductas sexuales. Considero que está bien, nadie debería ser avergonzado por nada, que es su decisión serlo o su particularidad. Es una persona toma decisiones en su vida y también tiene las circunstancias que le han tocado. Por ejemplo, si una persona es alta o baja, no tiene nada para hacer al respecto. Uno podría decir, como es mi caso, que una persona gorda puede adelgazar, y lo asumo, es real. Es una decisión que uno toma, hacer algo al respecto. Pero de todas maneras, una cosa es eso y otra cosa es que alguien sea avergonzado por esas características. Pero el humor es una actividad que va más allá de eso. Para empezar, el humor es una actividad artística. Y para seguir, el humor es una actividad esencialmente catártica. Las sociedades necesitan el humor. En las épocas más oscuras, en la dictadura en Uruguay, el humor era el lugar donde se podía expresar algún tipo de válvula de escape para la emocionalidad social que estaba reprimida, ¿sí? Las murgas o los humoristas que en aquella época tenían sus actividades que frecuentemente terminaban en la comisaría, se hacían algún chiste que estuviera fuera de lo permitido por la autoridad. Pero lo que tenemos que entender es que quienes censuran son los dictadores, quienes censuran son los autoritarios. Y no podemos pretender nosotros, en aras de que somos los buenos de la película, censurar con derecho divino. En inglés,
existe también una expresión que yo no sabría, pero es mi ignorancia, traducir al español, que es self-righteousness, que quiere decir un sentimiento de autojusticia. Yo soy lo que está avalado moralmente. Lo pronuncio horrible, por cierto. No sabría cómo decirlo con una sola palabra en español, pero es muy importante entender lo siguiente. Nadie se siente el malo de la película. Nadie, como en los dibujitos animados, se levanta diciendo soy malo y me gusta hacerlo. Eso es algo que no ocurre. Todas las personas creen que están en lo correcto, todas las personas creen que su ideología es el centro moderado y el epítome de la justicia. Entonces tenemos que entender que a lo mejor nuestra posición, que está tratando de proteger gente y por lo tanto es razonable suponer que uno considere que está en el lugar correcto de la justicia, es vista por otras personas de una manera distinta. Yo pensaría que la censura es algo peligroso. Cuando hablamos del arte y de la censura en el arte, en particular en el teatro, también lo hablamos. ¿Sí? Que si el equipo, o sea, el aparato de censurar que hoy en día se utiliza para proteger minorías, cae en manos de personas que, por ejemplo, quieren imponer una religión, esa limitación a la libertad que impide hacer, por ejemplo, chistes de ciertas temáticas, puede llegar a ser algo que está ocurriendo, por ejemplo, en Afganistán, que es que las mujeres no pueden salir a la calle, no pueden salir sin la burka, no pueden ir a las universidades, no pueden trabajar y no pueden circular en ningún lugar si no están acompañadas de su marido o de su padre. Bueno, ¿es muy extremo? Sí, pero está pasando en el 2021, está pasando mientras nosotros estamos grabando este segmento de ideas que no entran en 280 caracteres. Se me podrá decir, y bueno, es muy extremo, que por no permitir hacer chistes que se burlen de la gente, vayamos a caer necesariamente en ese tipo de censura. Y yo digo, sí, dos cosas. No tengo 2 horas para hacer una exposición más detallada sobre el tema. Y la otra es que la máquina de censurar siempre es la misma. Lo que tenemos que entender es que así como nosotros nos sentimos, y por nosotros digo cualquiera, los buenos de la película, lo importante es entender al otro. Es llegar al discurso del otro y construir un relato plural en una sociedad que debería ser plural. La lógica de las redes sociales, la lógica del siglo XXI nos hace que seamos incapaces de esto. Que sepamos que está el otro porque necesitamos que nos dé clics y nos dé likes y reaccione a nuestros posts en las redes sociales o mire nuestros contenidos en YouTube y el medio que sea. Lo necesitamos en ese sentido, pero la única opinión que nos interesa es cuando es favorable. Somos incapaces como sociedad de procesar el disenso. Somos incapaces como sociedad de aceptar la pluralidad. Y el humor es la imagen de seguridad que nos puede advertir dónde está el peligro. Realmente aspiro únicamente a plantear la discusión. ¿Cuáles deben ser los límites del humor? A mi juicio, los límites de la ley. Si por hacer un chiste no podemos matar a alguien, como no podemos, si por hacer un chiste no podemos destruir a una persona, como retorcidamente se podría pensar que alguien pudiera hacer, pero es muy difícil de pensar, el humor no es el problema. A mi juicio, el problema es la censura y la falta de libertad. Y libertad de expresión no es libertad para insultar ni libertad para ofender. Es una libertad que debe ser utilizada responsablemente. Y si a mí no me gustan los chistes o los contenidos de determinado artista, lo mejor que puedo hacer es no verlo. No hay ninguna necesidad de ofenderse, simplemente no lo veo, ni cancelarlo, ni hostigarlo. Me limito a no consumirlo. Esto fue Ideas que no entran en 280 caracteres. La semana que viene nos seguimos resistiendo a la nada en Charlas de Mentes.